Quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias. Ahí en Génesis capítulo 12, vamos a leer 7, 8, 9 versos de aquí del capítulo 12. Tengo la versión contemporánea, la versión Reina Valera contemporánea, y se expresa un poquito diferente, lo van a notar, pero el concepto es el mismo, solamente el lenguaje es un poquito más actual, más contemporáneo. El capítulo 12 del libro de Génesis, del verso 1 al verso 9, y enseguida hacemos una oración rogando que sea Dios el que nos dirija. Amén. Pero el Señor le habló, le había dicho a Abraham: vete. Vamos a resaltar esa frase: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, yo haré. Resaltamos también esa frase: yo haré. De ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré. Esa frase la vamos a resaltar también: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, tal como el Señor lo dijo. Y la otra expresión es la que vamos a tratar un poquito solamente, pero que nos interesa enfocarnos en Abraham. Lot se fue con él. Quien no debía haberse ido con él, se fue con él. Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en aquella tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Así se camina en el camino del Señor. No se corre, se camina poco a poco, con paciencia. Es otra versión, por eso no aparece el poco a poco aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar y que sea el Señor el que masajee nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir su palabra. Amado Señor, estoy pidiendo tu dirección y tu gracia. Estoy pidiendo que seas tú, Señor Jesús, el que hable a mi corazón y que nos hagas conscientes de la necesidad de conectarnos con el principio. Como te dijeron aquellos en una ocasión, Señor, es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, y tú les dijiste: en el principio no fue así. Es importante conocer el principio, porque si no conocemos la historia, si no conocemos el principio, cometeremos los mismos errores del principio. Ayúdanos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra pueda fluir de una manera especial. Te lo rogamos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares alabando al Señor Jesucristo. Quiero a manera de introducción hablarles y recomendarles, si usted no ha leído el libro de John Bunyan o Juan Bunyan. Es un libro que este hombre escribió en el 1638, en el siglo XVII. Este hombre, Juan Bunyan o John Bunyan, escribió un libro que se llama El Progreso del Peregrino. Ha sido traducido a más de 100 idiomas, El Progreso del Peregrino. Y en El Progreso del Peregrino, hablando de cómo Dios se glorifica en nuestras necesidades,
cómo Dios se glorifica en las tempestades de la vida. Si tú estás pasando una dificultad en este momento, si tú estás pasando un proceso difícil en este momento, glorifica a Dios, porque Dios tiene un proyecto grande para ti. John Bunyan escribió esta novela estando en la cárcel. Lo metieron a la cárcel por sus convicciones y por un crimen que él no cometió. Y en la cárcel escribió El progreso del peregrino, un libro que se ha traducido a más de 100 idiomas. Hay libros infantiles o novelas infantiles, caricaturas del progreso del peregrino. El progreso del peregrino habla de su personaje que es cristiano. Cristiano vivía en una ciudad llamada Destrucción. Y a Cristiano siempre se le veía con un libro, y en ese libro Cristiano descubre que la ciudad donde él vivía, llamada Destrucción, iba a ser consumida con fuego del cielo. Y tenía esa inquietud. Un día, un hombre llamado Evangelista llegó a la ciudad Destrucción y anunció un mensaje: huye de la ira venidera. Y esa palabra le impactó a Cristiano y tomó algunas de sus pertenencias y se armó de una carga y emprendió su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Eso es básicamente la esencia del progreso del peregrino. En el capítulo 6, porque en el proceso de Cristiano llegar a la ciudad celestial enfrenta muchos desafíos, como todos los cristianos enfrentan algunos desafíos, y siempre vemos a Cristiano cargando su carga. Siempre, en todo el proyecto de su trayectoria, en su caminar, en su peregrinaje a la ciudad celestial, Cristiano llevaba su carga. Siempre ahí, agarrada a él, y ahí llevaba no sé cuántas cosas, ¿verdad? Nunca, en la narración nunca se dice que llevaba ahí, pero eran sus cargas. Y ahí se encuentra con muchos desafíos en el camino, hasta que llega a la cruz. Y en la cruz, en cuanto él se arrodilla a la cruz del Calvario y se le aparece esa escena del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente en ese momento las ligaduras de su carga se le soltaron y se le cayó su carga. Y él es libre de esa carga, y a partir de ahí el panorama de su vida cambió. Quise mencionar solamente a Juan Bunyan y su novela El progreso del peregrino, porque muchos cristianos hoy en día van rumbo a la ciudad celestial, pero con una carga a cuestas. Sabes, esta semana pasada, hace 2 semanas, leyendo un libro de George McDonald, se llama La esperanza del evangelio. George McDonald es el maestro de C.S. Lewis. Imagínense lo antiguo que es este teólogo, ¿verdad? Y él tiene, en uno de sus capítulos, tiene un capítulo que se llama El yugo de Jesús. Es impresionante la manera que George McDonald ahonda en lo que representa el yugo de Jesús. Y Dios me inspiró para hablar un poquito, creo que hablé en Riverside y con los hermanos allá en Chatsworth también compartí acerca del yugo de Jesús, y cómo hay muchos cristianos que caminan la vida cristiana no cargando el yugo de Jesús, sino cargando su propia carga. ¿Sí? Jesucristo ahí en Mateo 11, que es donde menciona el yugo de Jesús, Jesús dice: vengan a mí todos los que estén, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y lo que dice? Yo los voy a hacer descansar. Fíjese que el llamado no es universal. El llamado es solamente para los que están trabajados y cargados, porque los que están trabajados y cargados necesitan soltar esas ligaduras. Y luego dice: y lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es ¿qué? Y luego que dice: y ligera ¿qué? Mi carga. Ni siquiera es tu carga. ¿Sí me entiendes? Para los que conocen más o menos cómo funciona un yugo une a 2 personas, y no hay relación más estrecha que nosotros podamos tener con Jesús que estar unidos o uncidos a Él. Esa es la palabra correcta cuando se habla de uncir o de unir a 2 animales a un yugo.
Usualmente hay un animal que tiene más fuerza, que capacita al menor, y en este caso el mayor representa a nuestro Señor Jesucristo, y Él habla de mi yugo. Mi yugo es fácil. Cuando hablamos del yugo de Jesús, ay, qué difícil es el cristianismo. No es difícil el cristianismo no es difícil cuando tú estás sometido al yugo de Jesús, porque su yugo es ¿qué? Fácil. ¿Y su carga? Ligera. En otras palabras, no es tu carga, es la carga de Él. No son tus problemas, son los problemas de Él. Déjale los problemas a Jesús, Él sabe acomodarlos muy bien. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro personaje de esta tarde, Abraham y Lot. La primera ocasión que nosotros escuchamos la referencia, quiero hablarle de 4 altares que construyó Abraham, y en ellos vamos a enfocarnos y vamos a aplicar esta enseñanza para nosotros. Esta oportunidad es una enseñanza. Nuevamente lo insto a que tome notas, a que se están grabando las predicaciones y estamos tratando de ponerlas. Bueno, ahí los muchachos son los que se encargan de esto. Yo con trabajo sé mandar un mensaje de texto, así que yo no soy para nada cibernético, pero se están tratando de subir las predicaciones a YouTube, por ahí las encuentra. Y para que reevaluemos y reanalicemos estas enseñanzas. Bien, la primera referencia que nosotros encontramos de que se edifica un altar es en Noé. Noé, después de que termina el diluvio, de que sale del arca, dice que edificó un altar a Dios. Y de ahí, pues usted sabe, viene una etapa de un ciclo de corrupción, donde los hombres se olvidaron de Dios. Viene la etapa de Babel, la confusión de las lenguas y el esparcimiento de las naciones en el mundo. Y posteriormente hay una generación que es la generación de Sem, donde Dios quiere hacer un proyecto a favor de nosotros, a favor de la humanidad. Y eso lo hace y lo quiso hacer a través de Abraham. No hubiera sido posible que Dios realizara sus planes si Abraham hubiese permanecido en Ur de los Caldeos, en la Baja Mesopotamia, que es donde se encontraba Ur de los Caldeos, o Babilonia, que es lo mismo. No hubiera sido posible. Y quiero decirte algo en esta ocasión. Para que Dios pueda realizar planes en tu vida, te va a tener que sacar y te va a tener que despojar. Son 2 cosas que Dios tiene que hacer. Todo lo que Abraham construyó, todos los sueños, los planes, 75 años de su vida, aparece Dios y le dice, hay cambios. Y Abraham, lo impresionante, por eso Abraham es el padre de la fe, lo impresionante de esto es que Abraham acepta la propuesta de un Dios que en ese tiempo no se conocía, ni Abraham conocía. Abraham vivía en una ciudad pagana totalmente, se adoraba a otras deidades. De repente aparece Dios y le dice, sal. ¿Por qué? Porque en su ciudad no podía Dios hacer el proyecto que tenía para Abraham, hacer esa nación. Entre comillas, quiero decirle, el domingo pasado, nuestro hermano Jacobo Mendoza mencionaba que los hijos de Abraham somos la mayoría en el mundo y que tenemos las riquezas, el conocimiento y los valores espirituales y los valores morales más valiosos. Es cierto, pero en Abraham se desprenden las 3 religiones más grandes del mundo. Sí sabe usted eso, ¿verdad? Número 1, la religión más grande, aún más que los cristianos, son los hijos de Ismael, que son los musulmanes. Vienen de Abraham. Entonces, esta promesa que Dios hace, y necesitamos entender muchas cosas, porque los árabes, amados hermanos, que en su mayoría son musulmanes, tienen el acumulado el poder de la riqueza. Sí sabe usted eso, ¿verdad? Los judíos, que son hijos de ¿quién? De Abraham, pero hijos de ¿quién? De Isaac, ¿verdad? Los hijos de Isaac tienen en su poder todo lo que se llama ciencia. No hay nadie que supere en inteligencia a los judíos. No los hay. Aunque usted se crea muy inteligente, ¿cómo se llama esto? El IQ le dicen, ¿verdad? Sí. El coeficiente intelectual de los judíos, incomparable en el mundo. Pero hay otra generación que viene de Abraham, que es Cristo.
Y ahí estoy agarrado yo. No estoy con Ismael ni estoy con Isaac, yo estoy con Cristo. Por eso dice el hermano Moreno, a Cristo le voy. Nosotros leemos ahí en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Entonces, número uno, el primer altar que Dios, que Abraham edifica, le vamos a llamar Vete. Porque esta fue la primera condición que Dios le puso a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. La única manera, amado hermano, de comprobar que Dios está con nosotros es cuando atravesamos por circunstancias difíciles. No hay otra manera. ¿Cómo puedes tú darte cuenta de que Dios está contigo si todo está bonito a tu alrededor? Cuando pasas por valles, cuando pasas por situaciones, nosotros tenemos los verdaderos problemas. Y el primer altar que edifica Abraham, quiero conectarlo a eso, a una hambruna. Hubo hambre en la tierra. La Biblia dice ahí en el verso 5, donde leímos que salió Abraham con Lot. Y solamente voy a mencionar esto antes de seguir adelante. No quiero entretenerme mucho porque no quiero distraerlos en los enfoques que necesitamos nosotros tener. Solamente por una pequeña referencia acerca de Lot. ¿Cómo termina Lot la historia? El capítulo 19 cierra la historia de Lot. ¿Cómo termina Lot? Pues bueno, Lot sale de Sodoma y de Gomorra, ustedes saben, ¿verdad? Su esposa se convierte en estatua de sal por su desobediencia, es la tipología. Y luego posteriormente sus hijas cometen incesto con Lot. Sí saben eso, ¿verdad? Lo embriagan y ellas dicen, ¿por qué hacen esto las dos hijas de Lot? Porque ellas vivían, y aún Lot vivía en su mente con un concepto de paganismo totalmente arraigado, de inmoralidad, que este pecado que hoy en día es tan penado por la ley de incesto, ellas lo cometieron como si hubieran hecho cualquier cosa, ¿verdad? Lo embriagaron a su padre y cometieron incesto con él, y de esas dos relaciones nacen dos naciones también, que son los moabitas, que fue hijo de la mayor, Moab, y salen los amonitas también, que fue hijo de la menor de este incesto. Dios es tan maravilloso, amados hermanos, que Dios no inculpa a los hijos o a las generaciones. Yo no estoy de acuerdo en que uno arrastra maldiciones generacionales. Bueno, sí arrastras maldiciones generacionales cuando tú no eres cristiano. Pero si eres cristiano, esa ligadura se rompe. Se acaba en el nombre de Jesucristo. Lo que sí hay son conductas repetitivas que nosotros cometemos por cuestiones familiares y culturales. Yo soy un reflejo de mis padres. Aunque a veces no quiero hacer cosas que no me gustaban de ellos, de repente me encuentro haciéndolas, ¿sí me entiende? Entonces necesitamos nosotros entender que hay una carga que nosotros necesitamos despojarnos. Ese es nuestro Lot, que en este caso, en forma simbólica, acompañó, como en el progreso del peregrino, esa carga para Abraham. Y luego, de hermanos, pues termina esa situación. Digo que Dios no inculpa, porque ahí solamente anótelo en Deuteronomio 2:9, cuando Moisés va casi a conquistar ya las tierras de Canaán, le dice, mira, Moisés pelea con varias tribus, con varias regiones o pueblos que habitaban ahí, y dice, no pelees con los moabitas. Si lo pueden poner en pantalla, Deuteronomio 2:9, no pelees con los moabitas, porque los moabitas no tienen la culpa de quién son. Les dio Dios una protección, y dice, porque ellos son hijos de Lot. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en la guerra. No les vayas a hacer daño, porque ellos son hijos de Lot. Si puedes poner, y luego dice a los de Moab, y luego dice el verso 19, si lo puedes poner también, por favor. Dice el verso 19 de ahí mismo, dice, y cuando te acerques a los hijos de ¿quién? De Amón. Entonces estos dos hijos
son los hijos que nacen de ese incesto, que ya para este tiempo era una nación, los moabitas y los amonitas. Y lo dice: no molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por heredad. O sea, Dios no inculpa a los hijos por el pecado de los padres. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Que el padre, ¿qué? Llevará el pecado del padre. Ni el hijo llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. El alma del padre es mía, el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces Dios la protege, respeta. Los moabitas y los amonitas no tenían la culpa de nada, y Dios es muy respetuoso de esa parte. Así que había una maldición generacional en ellos. ¿Por qué no la cargaron? Porque maravilloso es Dios. No sé si usted se goza con esto, ¿verdad? Pero a mí me enseña algo bueno. Solamente quise mencionar esto de Lot así de pasadita, porque Lot siempre representó una carga. El proyecto era para Abraham, el proyecto no incluía a Lot. No. Dios siempre tiene un proyecto para tu vida. Dios siempre tiene un plan para tu vida y no involucra a nadie más. Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí. Pero bueno, vamos a ver esta primera tipología, y vamos a verla en este primer altar que levanta Lot. Y lo llamaremos así: vete. Porque cuando tú sales, te enfrentas a muchas cosas. En el verso 5 dice que salió Abraham y tomó a Sarai, tomó a Lot y todos sus bienes. Pregunta: ¿cuántos bienes tenía Lot? Abraham, perdón. La Biblia dice que era riquísimo. No dice la Biblia cuánto tenía. Pero tú sabes que vino una hambruna en la tierra. Y cuando viene el hambre, ¿qué pasa? Todos los bienes se acaban. Tú vendes y haces lo que tengas que hacer porque viene hambruna. Los animales se mueren, que era donde se representaba la riqueza. La riqueza se centraba básicamente en tres cosas en ese tiempo: ganado, porque en el caso de Abraham era un nómada, ¿sí? No eran casas, no eran bienes y raíces, no eran terrenos. Abraham era un peregrino. Cantamos nosotros, ¿verdad? Soy peregrino aquí. Pero a veces nos aferramos a no ser peregrinos y queremos hacer tantos proyectos y tantas cosas, ¿no? Bueno, Abraham era un peregrino y su riqueza estribaba en tres cosas: ganado, oro y plata, y bueno, criados también. Creo eran 4 cosas en lo que estribaba la riqueza. Todo eso en Abraham, en la hambruna, creo que se le acabó. Es mi análisis. Usted no tiene que pensar de esa manera. ¿Por qué Abraham se va a Egipto? ¿Por qué se va a Egipto? Porque tenía hambre. Y yo pienso que si tú tienes hambre, si tienes un cabrito ahí enfrente de ti, pues birria, ¿no? Hacemos una birria de volada. No había de dónde echar mano. Él se va a Egipto y mira lo que ocurre, por favor. Vamos a ver ese aspecto. Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto. Para vivir ahí, pues arreció el hambre en la tierra. Arreció el hambre en la tierra. Y cuando ya estaba él por entrar a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer: mira, yo sé bien que eres una mujer hermosa de aspecto. Así que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán viva. Qué tremendo ese Abraham, ¿verdad? Por favor, di que eres mi hermana. Estoy leyendo el lenguaje contemporáneo, que es un poquito más claro. Por favor, di que eres mi hermana para que por ti me vaya bien a mí. Para que por ti me vaya bien a mí. Y por ti también quedé yo con vida. Como diciendo: Sara, échame la mano, ¿no? Qué tremendo este Abraham, ¿verdad? Qué inteligente. Hay cosas que Dios te inspira a hacer en el proceso de la vida, y esos errores que a veces uno comete en la vida, lejos de convertirse en un cargo de conciencia, lejos de convertirse en una mala decisión, cuando tú has determinado salir
porque ya Abraham había salido de su tierra, aunque no de su parentela, había salido. Y ese acto de Abraham de desprenderse, imagínese usted, amado hermano, el proceso que tuvo que pasar este hombre para llegar a este punto de la historia. Yo creo que un pensamiento razonable, ¿verdad? Decía el hermano Manuel Salvador, yo creo que si supongamos que llegue el hambre a Estados Unidos y de repente el hermano Salvador dice, no, pues tengo hambre aquí, ¿qué vamos a hacer? Hay que arrancar para Ciudad Guzmán a comer caña, ¿verdad? Allá hay caña. Abraham pudo haber decidido regresarse. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, pues que estoy aquí padeciendo, ¿qué locura es esta? ¿Qué decisión tan absurda tomé? Pero el proyecto de Dios solamente se realiza para aquellos que han decidido poner la mano en el arado y no voltear hacia atrás. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo por eso? Gloria a Jesús. Abraham decide seguir adelante con su peregrinaje a tierra de Canaán. Se va a Egipto y él dice, va a pasar esto. ¿Por qué sucede esto? Porque Abraham conocía muy bien la cultura de ese tiempo. Si alguien admiraba la belleza femenina, eran los egipcios. Y yo creo que Abraham tenía una esposa muy guapa. Abraham no tenía 100 años en ese tiempo. Abraham tenía 75. ¿Cuántos años tenía Sara? Unos 50, y muy guapa la señora. Era una modelo de señora en ese tiempo. Era una ¿cómo se llama esta? Bueno, no voy a compararla con ninguna mugrosa del mundo. Iba a decir María Félix, ¿verdad? Bueno, María Félix en un tiempo fue considerada la mujer más bella del mundo. Pero bueno, hasta ahí le dejamos con ese asunto. El punto es que ella era muy guapa y entonces Abraham quiso tomarle ventaja a ese asunto. Di que eres mi hermana, porque en realidad era su hermana. Y bueno, a raíz de ese error, mire lo que ocurre, por favor. Aquí es donde nosotros vemos que aun cuando tú has determinado seguir adelante, los problemas que a veces son problemas se vuelven en bendición. Y luego dice el verso 14, y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a casa de Faraón, quien por causa de ella, ¿qué pasó, hermanos? Trató bien a Abraham, pues le dio a uno que no tenía nada y a uno que la hambruna se convirtió en bendición. Los hijos de Dios que han decidido caminar en el perfil de Abraham, las circunstancias difíciles siempre se tornarán en bendición. El hambre se convirtió en bendición. El faraón estaba contentísimo y dice, voy a darle a mi cuñado. Él ya se soñaba casándose con esta mujer, yo creo, ¿verdad? Lo trató bien a Abraham, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Ahí estaba Abraham enriqueciéndose, la bendición económica. Mucha gente se centra en esto. Esto no es lo importante, esto se acaba. Todo esto se muere, todos estos son ciclos que se terminan. Hay cosas más importantes, muy rápido porque ya me emocioné mucho y a lo mejor no vamos a alcanzar a salir del primer altar que el hambre se convirtió en bendición, gloria al Señor. Dice entonces Faraón, sigue más adelante, pero el Señor hirió a Faraón, Dios siempre protegiendo, Dios siempre ayudando. El Señor vino a Faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Pude haberla tomado como mujer, así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Lo curioso es que no le quita las riquezas. Sale Abraham bendecido, gloria al Señor. Abraham partió de Egipto hacia el Negev junto con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Y Abraham, ¿qué dice, hermanos? Verso 2, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué era riquísimo?
porque se lo trajo de Ur de los Caldeos. Eso se acabó, pero de repente vino un ciclo de vida. Mira, hermano, hay ocasiones en que la gente recibe bendiciones y no sabe administrarlas y no sabe entender que vienen de Dios. Y eso es un problema, nos convertimos en malos administradores, porque eso se nos sube a la cabeza y eso se vuelve un problema muy serio. Necesitamos entender que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Amén. Y luego dice el verso, no quiero entretenerme mucho. El verso 2, el segundo altar que edifica Lot es precisamente porque después de esta bendición viene el problema. El segundo problema que Abraham enfrenta, dice el verso 7 de aquí mismo, dice, así que hubo, ¿qué, hermanos? Contiendas. Hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Qué problemas pudieron haber sido tan difíciles este tipo de contiendas? ¿Qué problemas o qué tan difícil pudieron haber sido esos problemas que no se pudieran solucionar? Un buen mediador. Abraham era un hombre razonable, hubieran podido solucionar. Lot, eres mi primo, eres mi sobrino, perdón. Vamos a arreglar ese asunto, ¿por qué nos estamos peleando? No es justo que nos peleemos. Lo interesante de este asunto que Abraham entiende que era tiempo de cortar. Esto no podía seguir así. Hay ocasiones en que tú tienes que entender, amado hermano, que tienes que despojarte de esa carga que vas cargando. Porque Lot ya se había convertido en un problema para Abraham, que no lo dejaba avanzar, no lo dejaba realizar el proyecto. El proyecto no era para Lot, el plan, el pacto que Dios había hecho con Abraham, lo había hecho con Abraham, no con su parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, serás bendición. En tu familia serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué, Lot? Aquí le paramos este asunto. Y sabes que cuando eso sucede, viene una etapa diferente para Abraham. Porque cuando tú decides cortar con esas cosas que te estorban en tu vida para entregarte totalmente al Señor, háblame de las que quieras. Puede ser el dinero, puede ser una relación no aceptada, puede ser tú mismo, Lot, que llevas aquí dentro de ti, que no quieres soltarlo, que es parte de ti. Es mi sobrino, lo vi crecer, era un niño y ahora lo veo tan próspero y tan rico y estas cosas, ¿cómo me voy a desprender de él? Abraham sabía que Lot iba camino a la destrucción. Abraham sabía que a Lot no le iba a ir bien. Pero hay que desprendernos de esas cosas que nos estorban, que el enemigo nos los ha puesto como una carga y que nosotros nos aferramos a ella. Quiero decir esto entre comillas: Dios no puede soltarle a nadie una carga si te aferras a ella. ¿Están de acuerdo conmigo? Si tú te aferras a algo, no, mira, Señor, te voy a servir, pero esto no, esto es mi manera de ser, mi estilo de vida, yo así quiero caminar. Vas a acarrear con tus problemas. Dios necesita que le entregues todo a Él. Y Abraham suelta a Lot. Este es el segundo aspecto que quiero resaltar aquí. Hubo contiendas. El Señor no puede romper ligaduras de nuestras cargas si nosotros nos aferramos a ella. Era muy difícil para Abraham solucionar, no era difícil, perdón, para Abraham solucionar este problema, resolverlo y seguir adelante. Pero mira lo que ocurre, hay una separación. Se van cada quien por su lado. Y en el verso 14, para ir resumiendo rápido esta narración, el verso 14 dice: después de que Lot se apartó de Abraham, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Dios le habla a Abraham. ¿Por qué no le habló antes? Mira qué maravilloso es cuando tú determinas acatar la voz de Dios, no de forma parcial, sino en forma total. Entonces Dios se manifiesta. Dice el verso 14: después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor dijo o habló a Abraham: levanta ahora tus ojos
del lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, al oriente, a los 4 puntos cardinales, mira, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Y diga por favor esa frase que está al final: para siempre, para siempre. En otras palabras, eternamente. Estaba hablando Dios de las tierras del Medio Oriente, de esas tierras riquísimas en oro, en petróleo, en todas esas cosas que hoy en día literalmente son posesión de los hijos de Abraham. ¿Sí? Árabes, judíos. Nosotros no. Nosotros tenemos una ciudad eterna en los cielos, ¿verdad? Para siempre. En forma simbólica, esa tierra tiene una representación y una conexión con la ciudad celestial, la Jerusalén nueva, que es el lugar donde se erigió o se construyó el templo. Fue precisamente donde Abraham sacrifica a Isaac y también construye ahí un altar, que es el último que vamos a ver. Bueno, vamos rápido. Mateo capítulo 11, verso 28, es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Soltar la carga para que Dios te bendiga. Hay cargas que tú no necesitas llevar, necesitas dejárselas a Dios. Se llama enfermedad, se llaman malos hábitos, se llaman debilidades de tú mismo, pecados ocultos. Llámales como quieras, necesitas soltar esa carga en la cruz del Calvario. En el capítulo 6 del Progreso del Peregrino, cristiano se enfrenta a la cruz, y solamente enfrente a la cruz él puede soltar esas ligaduras, porque es solamente el sacrificio de Cristo que puede hacerte libre de esa carga y tú puedes glorificar su nombre. Muy bien, avanzamos rápido porque necesito aterrizar. Número 3, una descendencia eterna. Siempre hay un antes y un después. En el verso 2 nosotros vimos que Abraham era riquísimo. En el verso 7 nosotros vimos que hubo contiendas. En el verso 14 vimos después de la separación de Lot, Dios habla a Abraham. Y en el verso 15, tu descendencia será para siempre. Y en el verso 18 nosotros vemos algo interesante que está ahí, que quiero resaltarlo. Entonces Abraham levantó ahí su tienda y se fue a acampar a un encinar en Mamre que está en Hebrón, y edificó ahí, ¿qué edificó? Un altar a Jehová. Un tercer altar. Entonces el primer altar, y dicho entre comillas o entre paréntesis, yo quiero decirle a usted, amado hermano, que nosotros como Abraham hemos sido llamados a edificar altares a Dios. No se trata de perpetuar nuestro nombre, no se trata de perpetuar nuestras riquezas para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Se trata de levantar altares a Dios. El primer altar que levantó Abraham fue cuando salió de su tierra y de su parentela. Vete. Una vez que sale, él levanta un altar a Dios. ¿Cuántos recuerdan ese altar que ustedes levantaron cuando Dios los rescató? Señor, gracias te doy porque me sacaste, me libraste de aquella perdición donde solamente era tragedia. Y soltó uno todo, ¿verdad? Y se entregó y levantó uno ese altar de aceptación a caminar con el Señor. El segundo altar tuvo que ver con soltar ese compromiso que él tenía, esa bendición que Dios le había dado aún en la hambruna. Aún en la hambruna, en la peor necesidad que pueda vivir la humanidad, Dios bendijo a Abraham y Abraham se convierte en un hombre riquísimo. ¿Por qué a veces batallamos tanto? Porque no hemos aprendido a ofrecer altares a Dios. ¿Sabes que antes de que levantara este altar ocurre un acontecimiento que ay Dios, es que hay tanto que decir? Aparece Melquisedec con Abraham porque Abraham escucha que Lot está en problemas y va y lo defiende y lo rescata, porque casi lo iban a matar a Lot. Y no solamente rescata a Lot y a su familia, sino que les quita todas las riquezas a los enemigos. Y él traía toda esa riqueza. Pues bueno, yo ya soy rico, ¿para qué quiero todo esto? Y de repente aparece un personaje en escena llamado Melquisedec, que si nosotros leemos en Hebreos, Melquisedec es Cristo el que se le apareció.
Wow, qué tremendo es esto, hermano. Santo el Señor. Y dice la palabra de Dios que Abraham le dio los diezmos de todo. Para los que dicen que el diezmo es de la ley, son diezmofóbicos, pues esto ocurrió 430 años antes de la ley. Así que el diezmo no es de la ley. Abraham lo dio y Dios lo bendijo. Hay bendición. Entonces, bueno, en esta escena Abraham le da y levanta nuevamente ese altar, ese segundo altar, porque reconoce. Uno no puede, hermano, levantar un altar si no hay gratitud en tu corazón. No, pues ¿cómo? Voy a cuidar aquí mi montoncito que tengo aquí, que yo he acumulado, porque no sea que vengan y me lo roben. Hermano, viene una hambruna y eso se acaba. Todo eso es transitorio. Yo he aprendido a depender tanto de Dios. He aprendido a saber las cosas humanas, las cosas terrenas, ya las casas y los carros. Eso, hermano, es basura para mí. Para mí, el vivir con la esperanza de ir y tomar posesión de esa ciudad celestial es mi anhelo más grande, porque hay una promesa basada en nosotros que a nuestra descendencia, la descendencia que está alineada con Abraham por la parte cristiana, nosotros vamos a ser poseedores de esa ciudad celestial, porque las riquezas alineadas no son riquezas materiales. Esas las tienen los musulmanes, esas las tienen los árabes. La riqueza de la ciencia lo tienen los judíos, pero las riquezas espirituales las tenemos nosotros. Gloria a Dios. Te alabo, dijo Jesús en aquella ocasión, Mateo 11, te alabo Dios, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a estos tus pequeñitos. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor por esta revelación de los valores, de las riquezas espirituales escondidas y reveladas para nosotros. Bendito Dios. Entonces Abraham levanta este tercer altar a Dios. Levantó un altar. Entonces Abraham levantó, verso 18, un altar. Ahí su tienda y fue a acampar en una encina en Mamre y edificó ahí un altar. Es interesante. Ahora Abraham levantaba altares a un Dios que conocía muy bien, porque antes de estar en Ur de los Caldeos, él no conocía. Nosotros cuando estábamos allá en Ur de los Caldeos, usted entiende ese simbolismo, ¿verdad? Levantábamos altares a otros que no tenían nada que ver con el Dios verdadero. Hoy nosotros necesitamos levantar altares a ese Dios que nosotros conocemos. Ese altar es tu adoración, ese altar es tu alabanza, ese altar es tu gratitud hacia Él. Gloria al Señor Jesucristo. Concluimos con el último altar que levanta Abraham. Génesis capítulo 22, verso 9, ahí mismo. Por cierto, la historia de Abraham abarca casi 19 capítulos del Génesis, así que pues si quisiéramos ir paso por paso, necesitaríamos varios meses para abordar este asunto. Amén. Capítulo 22, verso 9. En esta ocasión es Dios el que le dice: levántame un altar. Y en ese altar vas a sacrificar lo que más amas. Ahí tal vez el proyecto, los anhelos, los sueños de un peregrino se pudieron haber frustrado. Por eso Abraham es considerado, amados hermanos, el padre de la fe. Dice Hebreos que por la fe Abraham llevó a sacrificar a su hijo, sabiendo Abraham que aún de los muertos podía Dios levantar descendencia. O sea, el grado de la fe de Abraham había llegado a ese punto de convicción. Por eso cuando él toma la decisión, si no escatimó, amados hermanos, en salir de su tierra y de su parentela. Hoy en día, cómo me da pena y cómo me da tristeza que por cosas tan triviales en la vida
uno suelte sus convicciones y uno suelte su fe y uno suelte su peregrinaje hacia Tierra Santa, hacia la ciudad celestial. Este hombre, cuando le dijo a sus siervos: quédense aquí, el muchacho y yo subiremos a adorar a Dios y regresaremos. Hermano amado, necesitamos alinearnos a la fe de Abraham. Abraham es el padre de la fe. No se conocía la fe, nadie sabía qué era la fe. Ahora el justo vivirá por la fe. No vivirá por los recursos, no vivirá por esto, por aquello. Este altar que ahora Dios le pide a Abraham fue la prueba más difícil para Abraham. Hoy en día uno puede ver el panorama de la promesa de Dios cumplida de una manera muy amplia. Musulmanes, judíos y cristianos. ¿Tú sabes que los musulmanes son más que los católicos? Los católicos están considerados en el lugar de los cristianos, ¿verdad? No son más que los cristianos los musulmanes, porque en los cristianos abarca el mundo evangélico también. Nosotros hacemos una división, ¿verdad? Creemos que los católicos no son cristianos, pero sí son cristianos. Quiero aclarar eso. No quiero meterme en tantos problemas con ellos. Esperemos que no haya ningún católico, y si los hay, no estamos tratando de ser agresivos ni ofensivos con ellos. La mejor teología viene de los padres católicos. Me ven feo, pero esto es así. La mejor teología viene de los católicos. No de los católicos que van a adorar a la Guadalupana ahí en el Tepeyac. Esos ni siquiera saben qué es adorar a Dios. Pero hay teólogos muy respetuosos con los católicos que yo admiro mucho y respeto, y leo de ellos y aprendo de ellos, porque su teología es cristocéntrica totalmente, ¿sí? Bueno, ya los puse aquí medios pensativos, medios tristes, pero no estoy perdiendo mis convicciones. Sigo siendo cristiano, sigo siendo hijo de Abraham por la línea de Cristo. Solamente mencioné que los musulmanes, pues bueno, está la riqueza con ellos, los judíos está el conocimiento con ellos, y con nosotros está la riqueza espiritual, porque de estas tres naciones se desprende. Y hoy en día nosotros podemos ver a los hijos de Abraham siendo esa promesa: tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que dice Romanos cuando se refiere a simiente, no dice simientes como muchas simientes, sino habla de una simiente, la cual es Cristo Jesús. En esa simiente, en Cristo Jesús, todas las naciones serán benditas. Y si alguien quiere meterse a la ciudad celestial, si alguien quiere ser parte o poseedor de la vida eterna, tiene que meterse por el camino que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Llámese musulmán, llámese judío, llámese como se llame y tenga la religión que tenga, se tiene que meter con Cristo para poder recibir vida eterna. No hay otra manera, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. En ningún otro hay salvación. Aleluya. Alabe el nombre de Cristo Jesús. Este sacrificio o este altar que Dios le pide a Abraham que levante, es un altar que Dios le pide que lo haga. Y en ello nosotros vemos una teofanía de Cristo manifestada, representada en Isaac. Cuando llegaron, dice el verso 9, estoy ya concluyendo, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar. El altar más difícil que tú puedas levantar en tu vida, es entregarle tu todo a Dios. Todo. Lo que más amas, dárselo a Él. Tus argumentos, tu estilo de vida, todo. Ahí estaba Abraham preparando ese altar. Y el muchacho lo cuestionaba, ¿verdad?
Abraham acomodó la leña, ató al hijo y lo puso sobre su altar. Para este tiempo, Isaac tenía aproximadamente 22 años. ¿Usted puede atar a su hijo de 16 años? Bueno, se lo pongo más barato. De 12, están en la etapa de la aborrecencia. No, hombre, alcánzame si puedes. Pero Isaac es un tipo y figura de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se dejó amarrar, se dejó poner en el altar voluntariamente. Jesucristo no lo obligaron a ir a la cruz, amado hermano. Él se ofreció en sacrificio voluntariamente a sí mismo por nosotros. Aleluya. Este lugar donde Abraham sacrificó a Isaac es el lugar de la rencilla hoy en día. Ahí está ubicada la mezquita de Omar, que ni es mezquita ni es de Omar. Es el domo de la roca, así se le llama, al lugar más sagrado que tienen los musulmanes, exceptuando la Meca en Medina. Porque ahí Abraham sacrificó a Isaac. Qué ironía, ¿verdad? Porque ellos no tienen nada que ver con Isaac. El asunto de ellos está con Ismael, no con Isaac. Pero bueno, así siendo complicadas las bases de las religiones. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros entendamos el principio del objetivo de toda esta tipología, para que entendamos que nosotros estamos alineados con Cristo. Termino y quiero invitarle por favor a que lea conmigo San Juan. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de esta, se le conoce en la teología como una teofanía, una manifestación de Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo vemos también en la zarza, ¿verdad? Vemos una teofanía de Cristo también ahí. San Juan capítulo 8. ¿Por qué no te pones de pie? Y de esa manera ya leemos esta escritura de pie y concluimos esta enseñanza en el nombre glorioso de Jesús. San Juan capítulo 8, verso 56. Aleluya. Es una discusión que tienen los judíos acerca de su condición como esclavos. Y ustedes necesitamos más bien nosotros entender que para salir de la esclavitud, para soltar esa carga de la esclavitud, solamente es posible alineándonos con Cristo. En el verso 54, por seguir un poquito el diálogo que tiene Dios con los judíos, dice ahí 54, Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, porque le decían tú tienes demonios, y bueno, tantas cosas que le decían, ¿verdad? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, porque hay muchos cristianos, amados hermanos, que han decidido caminar la vida cristiana, pero la han decidido caminar con una carga a cuestas. Y no es el proyecto de Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, dice Jesús. Y si yo dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y obedezco su palabra. Y luego dice: Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró, se gozó. Abraham se gozó, dice este texto. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Cuando vio Abraham a Cristo, lo vio en esa simbología, en esa tipología, sacrificando a su hijo Isaac, y se gozó.
Porque cuando el ángel le dijo: detén tu mano, ahora sé que eres obediente. Ahora sí prepárate porque viene una bendición. Y vieron aquel cordero, ¿verdad? Y la frase clave para este sacrificio: el Señor se proveerá de cordero. El Señor se proveerá de cordero. Si le pudiéramos poner un nombre al último altar que edificó Abraham, le pondríamos: el Señor se proveerá de cordero. Él visualizó, él vio esta teofanía de Cristo hace muchos años, y Jesucristo dice: Abraham se gozó en ver mi día y lo vio y se alegró. Aleluya. Pero los sabios y entendidos ni siquiera sabían de qué se trataba. ¿Tú sabes de qué se trataba, hermano? Fíjate nomás qué bonito, ¿verdad? Somos los más ignorantes y Dios nos ha revelado estas cosas maravillosas. Los judíos le dijeron: ni siquiera tiene 50 años. ¿Has visto a Abraham? Aleluya. Jesús dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Aleluya. ¿Cuántos alaban a ese gran yo soy? Bendito su nombre. Aleluya. Yo hubiera caído de rodillas en ese momento y lo hubiera adorado. ¿Qué hicieron, hermanos? Verso 59, si lo pueden poner a él. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero él se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. El Señor vio la turba que se venía, hermanos, y de alguna manera maravillosa, sorprendente, Dios, se lo voy a decir de esta manera, se hizo invisible ante sus ojos. Porque no era posible que Jesús muriera en ese momento. Tenía que cumplirse esa promesa, tenía que cumplirse ese sacrificio que estaba mencionado por los profetas. De que ese sacrificio de Dios iba a ser ofrecido voluntariamente. ¿Qué tiene que ver Abraham con nosotros? Tiene que ver todo. Porque Abraham, hermanos amados, nos enseña los desafíos de la fe. Abraham nos enseña que hay que levantar altares. Abraham nos enseña que aún en la hambruna tú puedes enriquecerte. Abraham nos enseña que llega un momento en la vida donde hay que cortar con Lot. Que las malas relaciones, que las malas amistades, que las cargas que tú has estado llevando, no necesitas llevarlas más. Lot se fue y aparece Dios y habla con Abraham y le dice: Abraham, ahora sí, voy a bendecirte. Ve la tierra al norte, al sur, al este, al oeste. Toda esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. No estaba hablando del dinero, de las riquezas, no estaba hablando de los terrenos, estaba hablando de esa ciudad celestial que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Estaba confirmando esa palabra que Jesucristo dijo después de resucitar: voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Yo solamente les voy a preparar el lugar. Aleluya. Yo quiero ir donde está Jesús. Yo quiero ir a esa ciudad. Yo voy camino a esa ciudad. Y el único medio para llegar a esa ciudad es a través de ese que Abraham en tipología sacrificó en el monte Horeb, donde precisamente fue sacrificado Cristo, donde precisamente se ofreció en holocausto, donde precisamente fue resucitado, donde precisamente resucitó y apareció a más de 300 hermanos juntos. Y en un momento les dijo: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Ya no era para musulmanes, ya no era para judíos, ahora era para todo el mundo. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado
este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Levanta tus manos unos momentos a Dios y vamos a adorarlo. Gracias.